buenas tardes a todos. Vamos a explicar el examen Selectividad Química de Aragón del año 2019, examen de junio, opción B. Primera pregunta dice, considera la sustancia óxido de calcio, nitrógeno y fluoruro de hidrógeno. A. Justifique el tipo de enlace químico que presenta cada una de ellas. Bueno, aquí lo tenéis, solamente lo digo muy resumido. Óxido de calcio será una sustancia iónica, nitrógeno una sustancia molecular, covalente molecular, y fluoruro de hidrógeno una sustancia covalente molecular, pero con puentes de hidrógeno. Ordénalas de forma razonada según sus temperaturas de fusión y ebullición. Mayor, óxido de calcio iónica, después fluoruro de hidrógeno y después nitrógeno. ¿En qué condiciones el óxido de calcio puede ser conductor de la electricidad? Fundido o disuelto. Ya digo que aquí lo tenéis. Podéis parar el vídeo y leerlo con detenimiento. Y yo paso a explicar la segunda pregunta. Dice de las siguientes moléculas o iones: ácido clorhídrico, cloruro, amoníaco, ion bicarbonato o ion hidrógeno carbonato e ion amonio. A. Selecciona una especie que sea anfótera y escribe las reacciones que lo justifique. Anfótera, esta de aquí, hidrógeno carbonato. Ya digo que también teoría, podéis pararlo y leerlo. Solamente explico muy sucintamente. B. Selecciona una pareja de especies que pueden formar una disolución reguladora. Ion amonio y amoníaco. Describa cómo actúa esa disolución, por ahí viene. Y C. Seleccione la especie cuyas disoluciones tengan el valor de pH más bajo, es decir, la más ácida. Igual va a ser el cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. Vamos a la tercera. Este va que vuela, este examen. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Al añadir una cierta cantidad de hidróxido de sodio a una disolución saturada de hidróxido de calcio, se debe formar un precipitado. Verdadero, al agregar iones OH, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. B. Un elemento se oxida cuando gana electrones. Falso. Al aumentar el número de oxidación es necesario ceder electrones para conservar la carga. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida a hierro 2, se ceden 2 electrones. Y aquí tenemos el ejemplo. Hierro se oxida a hierro 2 y se ceden 2 electrones. Y C. Al introducir una varilla de hierro en una disolución 1 molar de ácido clorhídrico, se desprende hidrógeno gas. Estas serían las posibles reacciones. El hierro a hierro 2, potencial normal de reducción 0,44, de oxidación, por lo tanto le damos la vuelta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos menos 0,44, hay que poner más 0,44. Los protones cogen electrones, se transforman en hidrógeno, potencial normal de reducción 0. Sumamos 0,44. Valor positivo significa que la reacción es espontánea, por lo tanto el hierro se oxida con una disolución de clorhídrico 1 molar. Afirmación verdadera. Pregunta número 4. Un mini problema de equilibrio químico. A mí son los que más me gustan. Son más bonitos. Para obtener amoníaco, según la reacción esta de aquí, gas, 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 se introducen... Bueno, creo recordar que en este problema me equivoqué la primera vez que lo hice. Luego tuve que corregirlo. Se introducen 15, cuando lo repasé, 15 moles de nitrógeno, 15. 15 moles de hidrógeno, 15. En un reactor de 10 litros. Recordadlo porque hay que dividir siempre por 10 el número de moles. Y la mezcla se calienta hasta 450 grados centígrados. Esto, antes de pensar en el problema, pasarlo a Kelvin. 450 más 273, 723. Al alcanzar el equilibrio, el 20% de los moles iniciales de nitrógeno se han transformado en amoníaco. 20%. ¿Eso qué significa? Que la quinta parte de 15, que son 3, desaparece. Y yo aquí quité 3 y aquí quité otros 3. Pero aquí no hay que quitar 3. Hay que quitar el triple de 3. Este 3 se me olvidó tenerlo en cuenta. Si aquí desaparecen 3, aquí desaparecen 9 y me quedan 6. ¿Y aquí cuántos se forman? El doble de 3. 6. Bien, calcule los moles de cada especie en el equilibrio. Pues eso es lo que acabo de explicar. 12, 6 y 6. 12, 6 y 6. Bien. El valor de K sub C. Ya sabéis que K sub C es igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos y todo elevado a sus coeficientes estequiométricos. Y aquí es donde ya digo que hay que tener en cuenta el volumen que es de 10 litros. Por lo tanto, la concentración de amoníaco será su número de moles, que es 6, entre 10, 0,6 y elevado al cuadrado. Concentración de nitrógeno, 12 entre 10, 1,2. Concentración de hidrógeno, 6 entre 10, 0,6 y elevado a 3. Valor, 1,39. B. Calcule la presión total en el equilibrio. Por la presión total, aplicando la ecuación de los gases, moles totales, RT, volumen. Moles totales, 12 y 6, 18 y 6, 24.
Aquí los tenéis, RTV, 142,3 atmósferas. Mucho me parece, ¿no? A ver, voy a hacerlo rápido para comprobarlo. Serían 24 por 0,082 por 723 dividido 10. ¿Sí? 142,29,3. Hola, pues listo. C. Si aumenta la presión en el interior del reactor, aumentará el rendimiento de la reacción. Al aumentar la presión, se va hacia la derecha, puesto que hay menos moles gaseosos, y por lo tanto sí aumentará el rendimiento de la reacción. Ejercicio quinto y último nos dice, oye, aquí no preguntan nada de orgánica, ¿eh? Es más, están preguntando algo sobre entalpía, que en entropía, que en casi ninguna autonomía lo preguntan. Pero bueno, vamos a ver. Dice el acetileno, es decir, el etino, se quema con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Todos los reactivos y productos están en fase gaseosa. Esta es la reacción. Etino, oxígeno, CO2 y agua. Ajustada con un 2 aquí para que haya el mismo número de carbono. Aquí no hay que hacer nada, puesto que hay 2 hidrógenos. Y aquí ahora habrá 2 por 2, 4 y 5 oxígenos. Compensamos con 5 medios por 2, que es 5. Escriba y ajuste la reacción química correspondiente. Aquí está. B. Calcule el valor de la entalpía molar estándar de combustión, es decir, la entalpía de esta reacción. Y el calor que se desprende al quemar 10 gramos de acetileno. Bueno, pues la entalpía de esta reacción será el doble de la entalpía de formación del dióxido de carbono más la entalpía de formación del agua, menos la entalpía de formación del acetileno, menos 5 medios de la entalpía de formación del oxígeno. Pero bueno, esto si queréis ni lo pongáis, puesto que los elementos tienen una entalpía de formación igual a 0. Yo lo he puesto para que veáis que en la reacción hay que tener en cuenta todas las sustancias. Pero evidentemente, si son elementos en su estado natural, pues no hay que tenerlo en cuenta porque es 0. Bueno, me da un valor de menos 1252,6 kilojulios. Valor negativo significa que la reacción es exotérmica como nos esperábamos. Estamos quemando un hidrocarburo, por lo tanto delta H va a ser negativo. Y ahora nos decían que cuánto calor se desprendía cuando quemamos 10 gramos. Pues dividimos por la masa molar y multiplicamos por 10. Nos da un valor de 481,8 kilojulios. Fijaros que aquí ya no pongo el signo ni positivo ni negativo. El calor que se desprende es ese y punto. C. Explique qué signo positivo o negativo esperaría para la variación de entropía de ese proceso. Y si la espontaneidad de la reacción dependerá de la temperatura. Fijaros que aquí estamos pasando de 2,5 y 1, 3,5 moléculas de gas a 3. Es decir, que se está produciendo una disminución del desorden, es decir, una disminución de la entropía, lo cual no es favorable. No es favorable para la espontaneidad de las reacciones. Y sin embargo, sí es favorable el factor entálpico. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que esos dos factores se van a contraponer, uno con respecto al otro. Y por lo tanto, a temperatura alta, que es cuando influye más el factor entrópico, la reacción será no espontánea, mientras que a temperaturas bajas la reacción sí será espontánea. Bueno, podéis leer esto último con detenimiento y listo el examen. Podéis pausarlo, cuidado con el bicho, y deciros que si queréis cuando hagáis el examen me lo podéis hacer llegar en un comentario. Yo os paso mi correo, me mandáis el examen y lo cuelgo las soluciones. Bueno, pues nada más. Hasta ahora y cuidado con el bicho.